Bienvenidos al videotutorial del programa de diseño de alcantarillado asistido por computadora de Ingenious Software. Una vez descargado este programa, encontraremos los siguientes archivos dentro de la carpeta. Utilizando el setup instalaremos el programa normalmente, el cual nos creará un acceso directo como el que vemos en el escritorio. Damos doble clic y nos abrirá el programa, en el cual se pueden ver tres elementos que componen al menú principal: archivo, módulos y acerca de. Cada uno de ellos contiene diferentes opciones que veremos más adelante. El primer módulo que vamos a utilizar es el de población de proyecto. La población de proyecto, como bien saben, es la cantidad de personas que vamos a contemplar para un diseño de un alcantarillado o una red de distribución de agua potable. Esto en función a datos estadísticos que poseamos de dicha población. Entonces supongamos una población de proyecto de 1995 al 2010 con conteos de cada 5 años. En lo cual ya hemos colocado los diferentes años que cubren nuestro campo de datos y posteriormente la población que corresponde a 1995, suponemos una de 13.450, en el año 2000 de 16.700, en el año 2005 de 18.000, en el año 2000 de 24.500. Posteriormente a que colocamos los datos estadísticos que obtenemos de los diferentes conteos de la población, presionamos el botón de analizar. El programa evaluará las diferentes correlaciones como son lineal, exponencial, logarítmico y potencial y nos mostrará las tablas de datos así como su información en una gráfica. En función a esto, el programa ahora establece que la regresión más precisa es la regresión exponencial. Nos coloca la ecuación para obtener la población, que es 4.49 por 10 a la menos 29 multiplicado por la exponencial elevado a la 0.0374 por el tiempo, en el cual nosotros simplemente sustituiríamos el año en el que queremos saber, en función a esta regresión exponencial, qué población se encontrará. Tiene un coeficiente de correlación de 97.50%. Entonces, esta es el resumen, y en cada uno de estos parámetros nosotros podemos ver lo que nos arrojó cada correlación. En el rubro de datos podemos ver los datos del año, el número de habitantes que ingresamos, y en función a cada una de las correlaciones que realizamos tenemos los datos. Por ejemplo, del número de habitantes que nosotros pusimos fueron 13.450, con la lineal 12.995, exponencial 13.393, logarítmica y potencial. Así, de igual manera, cambiamos a la pestaña de lineal, se encuentra la ecuación, el parámetro A, su valor, el parámetro B y su coeficiente de correlación. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estimar en el 2020, simplemente seleccionábamos aquí y utilizando la regresión lineal nos da una población de 30.220, utilizando la correlación lineal. De igual manera, con la correlación exponencial tenemos sus parámetros, su coeficiente de correlación, seleccionamos el mismo año, 2020, y vemos que hay una diferencia, 30.220 y 34.185. Pero esta es la que tiene mayor correlación. En el logarítmica, de igual manera, 2020, y en la potencial también podemos obtener la cantidad de población estimada para el año 2020. Estos datos se muestran en la gráfica. Esta gráfica aquí nos muestra con triángulos, se encuentran los datos que nosotros colocamos. La línea de color azul es la regresión exponencial, amarilla logarítmica, la roja potencial y la rosa es regresión lineal, rojo más claro. Esta gráfica, pues aquí como se ve, no se alcanzan a diferenciar estos datos, pero es interactuable, entonces nosotros podemos acercar a nuestros datos para poder apreciar con estas barras de desplazamiento la diferencia que hay entre cada una de ellas. Entonces, si también para poder alejarnos de el zoom que le acabamos de hacer,
simplemente con los botones que se encuentran al lado de la barra de desplazamiento, y regresamos a nuestra vista original. Si nosotros no queremos que aparezca la gráfica lineal, simplemente quitamos el demostrar en gráfica, igual a logarítmica y la potencial, y solamente dejamos la correlación exponencial, que fue la más precisa, y podemos ver la variación de los datos. En esta otra pestaña tenemos la regresión lineal, son sus datos, los cuales obtenemos utilizando el método de mínimos cuadrados para obtener los parámetros de la regresión lineal. Igual de la exponencial se encuentran sus datos en diferentes columnas, del logarítmico y del potencial. Nosotros bien podemos utilizar estas tablas seleccionando aquí, presionando Control C, y en algún programa como Excel podemos colocar esta información. Entonces tenemos la información, nuestros datos, aquí esta sería la de la regresión lineal, nos vamos a la regresión exponencial, Control C, Control V, y tenemos nuestros diferentes datos para poder presentar un informe de la población de proyecto. Entonces con esto nosotros podemos decir que en la exponencial, si quisiéramos hacer un proyecto de alcantarillado o una red de distribución, en el año 2020 tendríamos correspondiente a esta población 34.185 habitantes. El siguiente módulo que vamos a revisar es el de análisis de consumo, el cual necesitamos para obtener la dotación de una población, ya sea esta para proyectar una dotación para una red de agua potable o para una red de alcantarillado. Seleccionamos módulos, datos básicos y presionamos análisis de consumo, el cual nos abrirá la siguiente ventana. Para una población, los datos que necesitamos es el clima. El clima, según la población, podemos utilizar cálido, semicálido, templado, semifrío o frío. En este caso utilizaré templado. La ubicación, podemos utilizar el mapa que se ve aquí, seleccionando alguna población. En este caso pondré Chacagua, hace un acercamiento y lo podemos visualizar. Lo podemos visualizar en este mapa. Entonces la población de Chacagua, con un clima templado, mejor vamos a utilizar cálido, está en la costa, y con una población, aquí en este caso está por default 20.000, pero según una estimación podríamos cambiarla, 17.600. Y ahora necesitamos cubrir los rubros que se encuentran en este panel. Primero que nada nos dice consumo por clase socioeconómica. Este es un estudio que tenemos que realizar del porcentaje residencial, media o popular que nosotros consideramos de esta población. En este caso, la residencial contaremos con un 15%. Nos dice una advertencia que la suma de estas tres debe ser igual a 100. Porcentaje de la media utilizamos 45 y popular 40%. Entonces esto quiere decir que el 15% de 7.600 es residencial, el 45% se considera como una clase media y el 40% una clase popular. Presionamos aquí en añadir al análisis para que se contemple el consumo por clase socioeconómica. Posteriormente iremos al comercial, esta pestaña que se encuentra aquí. Para los comercios tenemos diferentes rubros, pueden ser oficinas de cualquier tipo. Nos dice el consumo que tiene una oficina de cualquier tipo de 20 litros por metro cuadrado por día, según datos de Conagua, y el área que utilizaremos será de 200 metros cuadrados. Presiono aquí añadir y se agrega a nuestra tabla. Nos dice un consumo de 4 metros cúbicos por día de este comercio. Seleccionaremos ahora mercados con 50 locales, añadimos y tenemos un consumo de 5 metros cúbicos por día. Y así cada uno de los comercios que nosotros tengamos en esta población iremos agregando con sus diferentes variantes. Por ejemplo, clubes deportivos, 150 asistentes por día,
y también nos arroja un consumo. Posteriormente nos vamos al industrial, en el caso de que tuviéramos industrias, azucarera, química, papel y celulosa, etcétera, etcétera, o bien podemos utilizar otra. En otra estará en función de los trabajadores y de la jornada, cuántas jornadas por día, y la dotación que le queremos o que vamos a suponer para esa otra industria. Igual aquí suponemos que son 250, añadimos. Aquí nos aparece industria otra, podemos dar doble clic y cambiar, por ejemplo, GNU Software. Químicas, aquí nos dice un rango de consumo, el cual nosotros podemos utilizar la media o utilizar el rango máximo, por ejemplo, o como sea nuestro criterio para este consumo en metros cúbicos por día. También presionamos añadir al análisis. En comercial también presionamos añadir al análisis. Nos vamos a público, tipos de servicio público, salud, educación, cultura, recreación, seguridad, comunicaciones y transporte y espacios abiertos. Presionamos en seguridad, hay cuarteles y reclusorios, también con sus diferentes variantes. Añadimos y nos genera un consumo. Presionamos añadir al análisis. Y por último nos vamos a contraincendio. Entonces este sería nuestro suministro de agua contra incendio. El consumo per cápita es común de 4 litros por habitante por siniestro, y de siniestros al año es una estadística de cuántos incendios en esa población existen al año. Entonces esta es variable. Este sería el consumo contra incendio en función de esta población de 17.600 y nuestro consumo per cápita. Nos dirigimos, le ponemos también añadir al análisis y ya por último presionamos analizar. En función de todas estas variantes, si se encuentran en añadir al análisis, nos arrojará los resultados de una dotación doméstica, una dotación comercial, una dotación industrial, una dotación pública contra incendio y la total. La total pues es la suma de todas las anteriores. Y también el gasto que nos generaría esta dotación en litros por segundo. Si nosotros, por ejemplo, en la industrial quitamos del análisis, volvemos a poner a analizar y nos dice que la industrial no se ha analizado. Y así es como nosotros obtenemos las dotaciones con este rubro de análisis de consumo.